que el sábado acudíamos a la presentación del cartel anunciador del aniversario de la agrupación de hermandades y cofradías en el claustro de la catedral. Ese es el cartel que anuncia esta efeméride, esta celebración de todos los cofrades almerienses y bueno, pues ya está circulando, ha circulado por redes. Estuvimos en la presentación y tenemos imágenes. Bueno, tú estuviste, Jorge, precisamente allí, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, yo tuve la suerte de estar en ese enclave tan maravilloso y que ha estado un poco aprovechado durante muchos años y ahora se está volviendo a poner en valor, como es el claustro de la catedral. Y bueno, hubo un acto muy importante para todos los cofrades, que fue la presentación de esa obra de Fernando Vaquero y de esa marcha de Pepe Peña. Digo Pepe porque le pregunté antes, José o Pepe, me dijo Pepe. Digo, vale. ¿Estás autorizado? Estoy autorizado para tutearlo. Que vienen a dar, bueno, el pistoletazo de salida no, porque ya se hizo la apertura de la presentación de actos, se hizo la apertura del año en la celebración de Cristo Rey, pero bueno, el primer acto importante, digamos, que es la presentación de la obra de Fernando Vaquero, que hoy por hoy me imagino que junto a Raúl Berzosa serán los más destacados pintores y concretamente en el arte sacro, y un gran compositor de la banda de la Oliva de Saltera, músico de la Oliva de Saltera, como es Pepe Peña. Me alegra ver al obispo presente en el acto. Y bueno, como tú estuviste allí, hiciste de reportero del programa y nos has traído algunas palabras de los protagonistas, ¿no? Pues hombre, sí, les preguntamos por sus impresiones. A Fernando Vaquero se le preguntó antes de presentar la obra, con lo cual no nos desvela mucho, pero Pepe Peña sí nos detalla y nos desglosa la composición que ha traído para Almería. Pues vamos a escuchar las palabras que tuvo contigo Fernando Vaquero, artista, pintor, autor del cartel anunciador del aniversario de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. Estamos con el autor del cartel de este 75 aniversario de la agrupación de hermandades y cofradías. Muy buenas noches, don Fernando Vaquero. Buenas noches, ¿qué tal? Ya por fin está tu obra en Almería presentada. Explícanosla, desgránanos este cuadro. Bueno, todavía no puedo explicarla porque no se ha descubierto. Lo que sí os digo es que es una obra que ha tenido una concepción muy difícil porque había muchos elementos que meter en ella. Quiero aclarar que no es un cartel de Semana Santa, es algo más amplio, porque no solo incluye a las hermandades de penitencia, sino que también incluye a las hermandades de gloria, y no solo a ellas dos, sino a la agrupación que las aglutina, que al fin y al cabo es la que cumple 75 años y la que anuncia este efeméride. Al pintar un cuadro para una agrupación que no tiene una devoción titular, que no es como una hermandad, ¿es más difícil buscar esa inspiración o esa composición? Es mucho más difícil porque ¿con qué imagen te queda que represente a todo ese mundo que engloba una agrupación? Es un trabajo que a mí me ha costado, lo reconozco. Es mucho más fácil hacer un cartel para una hermandad con sus titulares, pero aquí hay tanto que contar que te tienes que quedar con una sola cosa. Y el elegir esa una sola cosa es lo que más trabajo me ha costado. ¿Cómo se plasma, cómo se representa en un cuadro 75 años de historia o toda una ciudad? Bueno, si conocéis algo mi obra, sabéis que yo siempre hago una mirada al pasado, una mirada hacia la historia. Evidentemente en este cuadro también se habla de Almería. Me resulta muy difícil hablar teniendo el cuadro todavía sin desvelar. Lo que sí os puedo decir que hay una alusión a la Almería de hace 75 años. También hay una alusión al lema de la luz de Dios por siempre. Hay un intento de alusión a casi todas las hermandades e incluso hay hasta un elemento personal que ya lo descubriréis. Me imagino que en los últimos meses habrás leído, habrás visto mucho de Almería. ¿Qué imagen te transmite nuestra Semana Santa? Pues mira, una Semana Santa que a pesar de ser joven tiene un crecimiento muy potente, es muy variado, no es como la de Sevilla que es solo pasos. Aquí hay muchos tipos de procesiones, digamos. Entonces toda esa riqueza para un pintor le ayuda porque puede tirar de muchos más elementos. Había una cosa que desconocía por completo, que eran las hermandades de gloria, y me han sorprendido también, y la propia historia de la agrupación de hermandades y cofradías. Una curiosidad, desde que recibe el encargo y te pone a trabajar hasta que el cuadro está para presentarse, ¿cuántas horas de trabajo, cuántos días de trabajo lleva? Pues mira, te debo de reconocer que lo que más trabajo me ha costado sin duda y en lo que más tiempo he empleado ha sido en
en dejar claro lo que yo quería pintar, es decir, en el boceto, en dejar claro, perfectamente plasmado en mi boceto lo que yo quería hacer. Yo me marqué una hoja de ruta y en esta ocasión, curiosamente, el boceto no ha sido un boceto dibujado, ha sido un boceto, digamos, literario. Yo me puse en la pared de mi estudio una hoja con 7 palabras, 7 componentes que debían de aparecer sí o sí en el cuadro. Y al final, gracias a Dios, pues la inspiración ha ido concatenando esas 7 paradas de un barco en un puerto y al final he conseguido lo que yo quería representar y que espero que el pueblo de Almería pues también lo entienda. Pues el pueblo de Almería está ansioso por conocer esa obra. Si te parece bien, vamos a irnos al acto, vamos a conocerla y seguro que Almería sabrá apreciar este trabajo de Fernando Vaquero. Eso espero porque, como siempre digo, para mí Almería siempre lo mejor. Muchas gracias. Nada. Qué bien, qué suerte poder charlar con él. Decía que había plasmado en había dejado en la pintura un detalle personal. Bueno, lo ha dicho él porque parte de sus comienzos son en la provincia de Almería y él recordaba iniciarse la pintura pintando bodegones, como todos los pintores, que dice que es una técnica o una forma de aprender mucha técnica, aunque no sea lo más divertido, pero se aprende mucho. Y pintando el mantel de la cena con los panes, la uva, dice que recordó su inicio pintando bodegones y en ese mantel hay un elemento anacrónico, hay algo que es imposible que estuviera y lo dejó para que cada uno lo buscara. Yo si queréis os digo lo que es, o si no, os vais al mantel y lo buscáis. No. Bueno, a mí se me ocurre algo mucho más interesante. Que lo busquen. Que lo busquen. Que lo busquen y que nos vayan mandando un Twitter de aquí a la semana que viene a ver cuánta gente lo encuentra, ¿no? Pues en ese mantel hay un anacronismo y la pista viene por los bodegones que pintaba él en la provincia de Almería. Pues nada, ya tenéis tarea. Isa, la tarea la señor Isa. No he sido yo. y querías preguntarle tú algo a Jorge. No, bueno, creo que hay cosas que quedan muy claras. Lo de esta personal, bueno, está bien. Además, dejamos ahí el pequeño juego de adivinar. La alusión a cada una de las hermandades es algo también sencillo de encontrar, ¿no, Jorge? Lo podemos encontrar en la aureola de cada uno de los apóstoles, ¿no? Correcto. Y lo que sí es verdad que creo que puede quedar muy claro al que lo vea sin haber escuchado la explicación de la obra, es lo que hace alusión al lema de este 75 aniversario, ¿no? Porque si hay algo que centra esta pintura, esta imagen, precisamente es la luz de Cristo. Efectivamente. Qué bien la acaba de describir, Isa. Lo ha vuelto a hacer, porque aquello de reinventarse y seguir aprendiendo, pincelada tras pincelada, es algo ya demasiado inherente al trabajo de Fernando Vaquero. Almería y su Semana Santa cuentan desde hoy con esta obra que pasa a engrosar el espléndido escaparate creativo del pintor sevillano y con el que se van a conmemorar los 75 años de vida de esta agrupación. Por cierto, siempre la esperanza en este su mes, compuesta por José Joaquín Espinosa de los Monteros y Margot, adaptación de la famosa ópera de Joaquín Turina por Antonio Domínguez y Manuel Bernal, han sido las 2 marchas interpretadas para ataviar la revelación de este cartel que, por cierto, también lleva el nombre de la luz de Dios. Vinculado a nuestra provincia por ocio y oficio, ya que fue el maestro Antonio López quien en Orula del Río le mostró los caminos del arte, Fernando Vaquero Valero es a día de hoy uno de los más importantes exponentes de la pintura cofrade, con una insólita capacidad compositiva y una mirada constante al color del pasado para darle un matiz de presente. Su haber está plagado de importantes encargos que, a la postre, y como indicaba al principio, siguen maravillándonos de manera incesante.
la Semana Santa de Sevilla en el regazo de la Quinta Angustia en 2019, Córdoba encerrada en su Virgen de las Tristezas con aroma penetrante a Romero de Torres en 2020, o esa luz de un amanecer que aquí baña la Alcazaba y que en el camino de los llanos a la vera de Almonte nos llevó a todos a un traslado desde donde comienza la avenida, también en 2019, son algunos de los grandes ejemplos que podrían llenar las páginas de este guión. Hay que anotar en su inacabado libro de obras que nos acercan a Dios haber sido quien destrabó los dedos de la reina de alfareros, María Santísima del Consuelo, para también celebrar 75 años de fundación. Y no debo ser yo, porque nadie mejor que él puede explicar este fantástico cartel con el que Almería, a través de su agrupación de hermandades, ha sido invitada a la mesa del Señor. Tenemos el honor de disfrutar de su presencia y él nos lo va a contar. Con ustedes, el artista Fernando Vaquero. Buenas noches. Qué alegría volver a estar aquí, en mi querida Almería. Quisiera compartir con todos ustedes cómo ha sido la concepción de esta obra. A mí siempre me sorprende esta primera fase de la creación de una obra, pues uno no sabe ni cómo, ni cuándo, ni por dónde le va a venir la inspiración. En el caso de esta obra se trata de una idea que fue germinando y creciendo poco a poco en mi interior, desde la primera semilla hasta convertirse en un frondoso árbol. La obra que hoy les presento nace del intento de solucionar una serie de condicionantes que me impuse a la hora de componerla. Para comenzar, me gustaría compartir con todos vosotros cuáles fueron esos condicionantes, pues creo que así entenderán el reto al que me he enfrentado para crear este anuncio pictórico. En primer lugar, tenía claro que este no debía de ser un cartel de Semana Santa al uso. Lo que debía anunciarse aquí era un concepto mucho más amplio, un concepto que debía englobar no solo al concepto Hermandad de Semana Santa, sino también al concepto Hermandades de Gloria. Y no solo a estos dos conceptos, sino sobre todo a la institución que las representa, que las aglutina, la institución que cumple 75 años. Entendí que en esta pintura debía aparecer, por supuesto, la ciudad que las acoge y las vio nacer. Entendí también que al ser un cartel de aniversario, debería de hablarse del paso del tiempo, de historia al fin y al cabo. Y por último, y no menos importante, debía estar presente en él el lema de este aniversario y título también de esta obra, Lumen Dei in Aeternum, la luz de Dios por siempre. Para rizar más el rizo y por si todos estos factores previos al boceto que les he enumerado no fueran pocos, yo quise añadirle uno más, ya que me empeñé en que, de alguna u otra manera, hubiera en el cartel un detalle, por mínimo que fuera, de todas y cada una de las 26 hermandades que lo componen, para que todas, sin excepción, se sintieran representadas. El verdadero boceto de este cartel fue un papel pegado en la pared de mi estudio con 7 frases, 7 objetivos que debía cumplir. Hermandades de penitencia, hermandades de gloria, agrupación de cofradías, ciudad de Almería, la luz de Dios, el paso del tiempo y alusión a todas las hermandades. De todos estos condicionantes que acabo de enumerar, el que se me antojaba más difícil de todos era el de representar el concepto de agrupación. Pero, sin embargo, fue la búsqueda de cómo representar ese concepto donde encontré la idea que se convertiría en la semilla de la que germinó esta obra. Si buscamos la definición de agrupación, encontraremos lo siguiente. Agrupación, conjunto de personas u organismos que se reúnen en torno a una misión concreta. Les invito ahora a que miren el cuadro y vuelvan a escuchar la definición. Conjunto de personas u organismos que se reúnen en torno a una misión concreta.
Les confesaré que fue leer aquella definición y aparecer de repente en mi cabeza aquellos apóstoles reunidos en torno a Jesús con una misión muy concreta: id y predicad el Evangelio. Exactamente la misma misión que nuestras hermandades. Nada más surgir en mi cabeza la chispa de aquella idea, y supongo que por deformación profesional, apareció en mi mente otra imagen, la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci, la cual me servía perfectamente como alusión al paso del tiempo, al pasado y a la historia. En la obra de Leonardo, Jesús aparece en el centro de la composición y todo gira en torno a él, al igual que ocurre con la escena representada en el paso misterio de la Sagrada Cena de Almería, obra de mi admirado paisano Navarro Arteaga. Las musas, sin saberlo, me habían llevado a elegir la única escena de la Semana Santa almeriense que puede representarse también en tiempo de glorias, la Última Cena, o lo que es lo mismo, la institución de la Eucaristía. Llegado a este punto, se me ocurrió situar al Señor de la Hermandad de la Cena y a su apostolado en aquel cenáculo que pintó Leonardo para la iglesia de Santa María de la Gracia de Milán. Un cenáculo imaginariamente situado en la ciudad de Almería y por el que a través de sus ventanas se observa cómo era la ciudad hace 75 años. Sobre el mantel de la mesa aparece bordado el escudo de la agrupación. De todos es conocida la fama y misterio que encierra la Última Cena de Leonardo da Vinci. Hacía poco que Brunelleschi había descubierto la perspectiva y Leonardo utilizó este recurso no solo para darle una tercera dimensión a esta obra, sino también para que todas las líneas de fuga de esta estancia convergieran en un mismo punto, y en ese mismo punto situó a Cristo. Como saben, el deterioro que ha sufrido la Última Cena de Leonardo a través de los siglos ha hecho que no podamos ver bien los personajes, y este hecho, en lugar de perjudicarla, ha conseguido todo lo contrario: incrementar de forma extraordinaria su fama, potenciar su halo de misterio y propiciar que esta obra tenga tantísimas teorías e interpretaciones. Esa idea de pintar los rostros ambiguos, deteriorados o que no se vieran claramente para poder potenciar así su misterio, me atraía muchísimo, pero no tenía muy claro cómo iba a llevarla a cabo. Pero cuando pensé en la manera de representar el lema de este aniversario, me vino de nuevo la inspiración. Cuando el lema fue presentado, se dijo lo siguiente, cito textualmente: el lema Lumen Dei in Aeternum, la luz de Dios por siempre, alude al propio Jesucristo, Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, que guía nuestros pasos. Christus Lumen Dei alude a Cristo, sol de justicia, como el espejo que refleja plenamente a Dios. Y ese sol de justicia es el que se convierte en esta obra en un personaje más del cuadro, un sol de justicia que entra por las ventanas del cenáculo con tal fuerza que nos deslumbra, impidiéndonos incluso percibir al detalle el rostro divino de nuestro Señor y el de los apóstoles, la herramienta perfecta que necesitaba. Una vez resueltos todos estos problemas, quedaba enfrentarme al último de los condicionantes que me impuse: hacer alusión a las 26 hermandades que conforman esta agrupación. Y para ello quise utilizar, de una manera muy velada, los halos de santidad de los apóstoles, vinculándolos de alguna forma con cada una de las hermandades, atendiendo sobre todo a las características psicológicas y agiográficas de cada apóstol. Tarea harto difícil esta de vincular cada hermandad con la vida de un apóstol. Tarea que no hubiera sido posible llevar a cabo sin la ayuda inestimable de mi querido Alejandro Valverde, autor, por cierto, del logo de este aniversario. Cuando le planteé el reto, me dijo que era uno de los ejercicios más difíciles que le habían encomendado en su vida, pero al final consiguió completar el rompecabezas. Gracias, Alejandro. Aunque no puedan ver en el cuadro estos halos de santidad, podrán verlo en este cartel o seguramente esté ya en las redes sociales. Sería bastante largo en este acto ir enumerando ahora una a una cada hermandad e ir explicando su vinculación con cada apóstol, pero déjenme al menos que les muestre algunos ejemplos.
Por ejemplo, en el halo de santidad de Pedro podrán ver que aparece la Hermandad del Santo Sepulcro. La razón es porque la parroquia de esta hermandad es San Pedro. Lo mismo ocurre con el caso de la Hermandad de la Soledad, sobre la cabeza del apóstol Santiago, ya que la sede canónica de esta hermandad es, como saben, la parroquia de Santiago. El caso de Simón, por ejemplo, uno de los apóstoles pescadores, es también bastante claro. En su nimbo aparece Rosario del Mar, hermandad con una vinculación directa al mar. Hay en esta obra otras vinculaciones más curiosas, como el caso de Tomás. En su halo de santidad aparece la Hermandad del Resucitado, haciendo con ello alusión a lo que este apóstol dijo: no creeré en la resurrección del Maestro hasta no meter mis dedos en sus llagas. La Hermandad de la Borriquita aparece en el halo de santidad de Juan, patrón de la juventud, ya que si hay una hermandad que represente más claramente la niñez y la juventud, esa es sin duda la Borriquita. Hay otras vinculaciones aún más curiosas, por ejemplo la de la Hermandad del Prendimiento, recordando aquel dramático suceso vivido en 1996, tras encerrarse en la catedral, sufre un incendio perdiendo a 2 de sus 3 titulares, y ante tal dificultad, la hermandad consigue reponerse y hacer estación de penitencia al año siguiente con sus 3 pasos. Este hecho se ha querido conectar con el patrón de las causas difíciles y desesperadas, San Judas Tadeo. Con este sistema hemos ido completando poco a poco las 26 hermandades que no solo aparecen en los halos de santidad de los apóstoles, sino en el mismo Cristo, en cuyas 3 potencias podremos ver las iniciales de otras 3 hermandades. Quiero tranquilizar al personal diciendo que en la cabeza de Iscariote no aparece ninguna hermandad. Termino ya, esperando que esta obra sea digna representante de tal efeméride. Al igual que me pasó con el cartel del aniversario de mi querida Hermandad del Silencio, en esta ocasión he querido también salir de mi zona de confort para hacer algo especial porque, como muchas veces digo, para mi Almería siempre lo mejor. Querido Isaac, queridos miembros de la agrupación, muchas gracias por confiar en mí. Ha sido un honor pintaros esta luz de Dios. Aprovecho también para felicitaros por esta efeméride, que estoy seguro que será algo que pasará a la historia de Almería. Y me despido recordando una curiosidad, una anécdota de mis primeros pasos en este mundo de la pintura. Todo aquel que haya recibido clases de pintura alguna vez, pues sabrá que para iniciarse en este mundo, lo primero que te hacen es ponerte a pintar bodegones. Temática, debo confesar, especialmente aburrida, pero con la que sin embargo se adquieren grandes conocimientos. En este cuadro, al pintar el mantel, los alimentos y las copas de la mesa, lo cual se podría considerar como un bodegón, he recordado aquellos primeros bodegones que mi profesor me hacía pintar. He recordado que yo siempre le preguntaba, ¿pero para qué sirve pintar tantos bodegones? Y él me respondía, algún día te servirá. Al pintar este mantel y estos panes, he recordado que ese algún día, que decía mi profesor, ha llegado con este cuadro. Y en recuerdo de aquel primer bodegón que pinté, he decidido colocar entre esos alimentos una copia de aquel cuadro. Verán ustedes, entre todos los alimentos, que hay uno discordante. Les invito a que lo encuentren. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Enhorabuena por esta sensacional obra. Enhorabuena que hacemos extensiva, por supuesto, a Pepe Peña por la genial composición musical que ya forma parte de ese patrimonio sonoro inmaterial de nuestra Semana Santa. Antes de despedirnos, la agrupación de hermandades quiere obsequiar con un recuerdo de este día a los artistas que han desplegado su magia en este escenario. Pido así, por favor, la presencia de Isaac Vilches Marín, presidente de la agrupación de hermandades y cofradías. Hace entrega a
Fernando Vaquero Valero, autor del cartel conmemorativo de este 75º aniversario.